Ok, el tema de que vamos a ver es multiplicación de fracciones. Entonces recuerden que en la multiplicación de fracciones tenemos el numerador y del denominador. Ok, entonces esto es una fracción, ¿vale? Entonces, para poder hacer las multiplicaciones de fracciones, nosotros vamos a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Recuerden, como lo habíamos visto, ya en el álgebra, ¿ok? Ya no se utiliza la X como multiplicación, ¿ok? Porque se llega a confundir con una variable. Entonces, como lo habíamos visto también, los paréntesis, corchetes y llaves, todo eso nos indica una multiplicación, ¿ok? Entonces aquí, por decir, vamos a multiplicar 2/3 por 1/4, ¿ok? Entonces, aquí, de alguna manera, esto podemos decir que se multiplica de manera lineal. ¿A qué se refiere con esto? Pues así, 2 por 1, 2 y 3 por 4, 12. ¿Ok? Entonces, así es como se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador, ¿vale? Entonces, esto nos va a dar el siguiente resultado. ¿Ok? Entonces, de aquí tenemos que es 2 por 1, 2 y 3 por 4, 12, ¿vale? Entonces, recuerden que todas las fracciones las tenemos que simplificar, ¿ok? Para dejarlas ahora sí en la mínima expresión. Entonces, para simplificar, también recuerden que se tiene que dividir el numerador y el denominador por el mismo número. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues habíamos también visto que eso se hace gracias a los múltiplos. ¿Y qué son los múltiplos? Prácticamente son las tablas de multiplicar, ¿vale? Entonces, primero empezamos a dividir todo sobre 2, ¿vale? Entonces, 2 entre 2 me va a dar 1 y 12 entre 2 me va a dar 6. Entonces, esta multiplicación, su resultado es un sexto, ¿vale? Así de simple. Bueno, pues vamos a ver ahora división de fracciones. Entonces, aquí igual recuerden, hay que identificar de cada fracción el numerador y el denominador. Decirles ahora esta fracción que va a ser 3/4, la vamos a dividir entre 5 medios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace esto? Tenemos dos formas de realizar estas operaciones. ¿Ok? La primera sería multiplicar de la siguiente forma. Vamos a multiplicar el 3 por el 2 y luego el 4 por el 5. ¿Vale? Entonces así vamos a multiplicar. Entonces esto nos va a dar de resultado, ¿ok? Multiplicar 3 por 2 me va a dar 6, ¿ok? Y 5 por 4 me va a dar 20. ¿Ok? Recuerden, simplificamos esta fracción. Una manera pues fácil pues es empezar dividiendo todo entre 2. Ya si no se puede entre ese número, pues ya empezamos a ver los otros múltiplos. Entonces aquí entre 2 me va a dar 3 décimos. ¿Ok? Entonces así podemos encontrar las operaciones al momento de dividir una fracción. ¿Ok? O la otra, pues sabemos que una fracción la tenemos de esta forma. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, vamos a hacer otro, tenemos 3 octavos multiplicado por, dividido por 6 quintos. Ahí está, ¿no? Entonces aquí recuerden, se hace sus respectivos paréntesis, ¿ok? Pero aquí vamos a indicar que es una división.
¿ok? Puede ser que ustedes la vean así, ¿ok? Con la rayita de división, o también como normalmente lo conocemos, ¿no? Con con su rayita de y los puntitos, ¿no? ¿Ok? Estos dos puntitos que nos indican que es una división, ¿no? Así también nosotros la podemos verla en los libros o las operaciones que se hagan, ¿ok? Con los puntitos, ¿vale? Entonces, si hacemos esto, pues el resultado se hace de la misma manera, ¿no? Vamos a, vamos a multiplicar 3 por 5, me va a dar 15, ¿ok? Y luego 8 por 6 me va a dar 48, ¿ok? Entonces aquí ya recuerden que ustedes tienen que empezar a simplificar, ¿vale? Entonces, ¿cómo empezamos a simplificar aquí? Pues todo lo podemos dividir entre 3. 15 entre 3 me da 5. ¿Ok? Y 48 entre 3 creo que no se puede, ¿no? Creo que no se puede. Ah, sí, sí se puede. 16. ¿Vale? Entonces ya el 5/16 ya es una operación que ya no se puede simplificar porque el de arriba es 5. Entonces este solamente lo podemos dividir entre 5. Entonces el 16 no se puede dividir entre 5. ¿Vale? Ahora, la siguiente forma de poder hacer las operaciones con fracciones se ve de esta manera, ¿ok? Esta regla, pues, más bien este tipo de operaciones se le conoce muy, yo creo que por muchos, como la ley del sándwich, ¿no? Que es lo de la siguiente manera, miren. Entonces nosotros tenemos nuestra fracción, por decirles, 1/2 dividido entre 4/7, ¿ok? Así nosotros tenemos la fracción. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, por decir, veamos el ejemplo anterior, el 3 se multiplica por el 5 y después el 8 se multiplica por el 6. ¿Ok? Entonces, si seguimos este mismo paso, pues aquí es igual. Entonces, el 1 lo vamos a multiplicar por el 7. ¿Ok? Y luego el 2 por el 4. Entonces, esto me va a dar de resultado 1 por 7, 7. Y 2 por 4, 8. Entonces el resultado sería 7/8. Si nosotros hiciéramos lo mismo, por decir, vamos a hacer la fracción de aquí arriba, por decir, tengo yo 3/8 y tengo 6/5, ¿ok? Vean que nos va a dar el mismo resultado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues ahora sí que estamos haciendo lo mismo, ¿no? No estamos cambiando nada de procedimiento. Solamente lo único que se está visualizando es la forma en la que le estamos escribiendo para poder resolverla, ¿vale? Entonces, ahí identifiquen, dense cuenta que estamos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, aquí 3 por 5 me va a dar 15 y 8 por 6 me va a dar 48. Igual tendríamos que simplificar, ya tenemos la simplificación que son 5/16, ¿vale? Entonces ustedes así pueden ver lo que son las diferentes divisiones de fracciones, ¿ok? Así ustedes las pueden identificar y las pueden resolver. Bueno, ahora vamos a ver suma y resta de fracciones. Aquí la suma y resta de fracciones hay dos formas de hacerlas. Una sería la convencional, en la cual las fracciones nos pueden salir con números muy altos, ¿sí? Y bueno, a final de cuentas hay que simplificar. Y la segunda forma de hacer la suma de fracciones, pues es utilizando el mínimo común múltiplo, ¿ok? Y también se puede usar el máximo común divisor para hacer la suma de fracciones. ¿Ok? Vamos a ver
pues algunos ejemplos. Entonces aquí nos vamos con la manera convencional, que sería hacer suma de fracciones, ¿ok? Pero lo más importante que ustedes tienen que notar es de que vamos a hacer suma de fracciones de 2 en 2 fracciones, ¿ok? Entonces, recuerden, esta parte pues es hacer las fracciones de 2 en 2, ¿ok? Si tuviéramos 3 fracciones, pues primero tendríamos que sumar dos fracciones, ya que nos dio el resultado sumarlo con la otra fracción, ¿ok? Y así sucesivamente si tenemos 4 fracciones, 5 fracciones, etcétera, ¿no? Entonces el método que voy a explicar de 2 fracciones, pues sería el más sencillo, ¿sí? Pero su inconveniente es de que sí tenemos que sumar de 2 en 2 fracciones, ¿ok? Entonces aquí todo se hace cruzado, ¿ok? Primero multiplicaríamos 3 por 2 y el resultado lo pasamos aquí en el mismo denominador, ¿ok? Entonces 3 por 2 nos va a dar de resultado 6, ¿ok? Y posteriormente vamos a multiplicar cruzado. ¿Cómo se multiplica cruzado? Pues vamos a empezar con el número 4. Entonces el número 4 va a multiplicar al 2 y el resultado lo vamos a pasar arriba. ¿Ok? Por eso es esta multiplicación cruzada. Después tendríamos que hacer con el 3 y el 3 multiplicarlo por el 4, por el 5 y esta operación pues también pasarla aquí arriba, ¿ok? Tampoco hay que olvidar pues nuestro signo de más, ¿ok? Que es el que vamos a tener como operador en la suma o resta de fracciones, ¿ok? Entonces aquí pues hacemos 4 por 2, me va a dar 8. Luego más, porque estoy sumando, recuerden este más es de mi suma, ¿vale? Después 3 por 5, 15. Ok, y esto me va a dar de resultado 8 más 15, va a dar 23 y 23 sextos. Ok, aquí podemos identificar que el 23 no se puede simplificar porque no hay ningún número en las tablas de multiplicación que me dé 23. Por lo tanto, aquí queda esta operación. ¿Sí? Entonces, esta sería la manera que le llaman como la forma cruzada, multiplicar cruzado, para poder hacer la suma de fracciones, ¿ok? Entonces, esta es una forma, ¿vale? Vamos a ver la siguiente, ¿ok? Que en la siguiente ya podemos sumar más de 3 fracciones, ¿ok? Vamos a sumar tres fracciones, vamos a hacer una suma y luego una resta. Ok, vamos a sumar pues 6 séptimos, bueno, 6 octavos, 5 octavos mejor, 4 doceavos y por último vamos a restarle 10, 10 veinteavos, no, 10 veinticuatroavos, así, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacer esta suma y resta de fracciones? ¿Ok? La manera más rápida, pues, podemos usar el mínimo común múltiplo, ¿sí? O hacerla con su máximo común divisor, ¿ok? Entonces vamos a hacerla de las dos formas y a ver cuál va a ser la diferencia, ¿no? En hacerla de una forma u otra. ¿Ok? Entonces aquí, en la primera parte vamos a hacerla con el mínimo común múltiplo y en la parte de abajo la vamos a hacer con el máximo común divisor. ¿Ok? Entonces aquí, recuerden ustedes el mínimo común múltiplo, pues hacíamos lo siguiente, ¿no? Acopiábamos los números, tengo que es 8,
luego 12, ok, aquí me salió muy feo, bueno, luego 24, ¿sí? Y todo esto lo hacíamos con su respectivo tablita, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos con el mínimo común múltiplo? Pues todo lo empezábamos a dividir, ¿no? Entonces, pues todo lo podemos empezar a dividir entre 2, ¿no? 8 entre 2 me va a dar 4, 12 entre 2 me va a dar 6, 24 entre 2 nos va a dar 12, ¿no? Después nuevamente dividíamos todo entre 2. 4 entre 2 me va a dar 2. 6 entre 2 nos va a dar 3. Y 12 entre 2 nos va a dar 6. ¿Vale? Ya después nuevamente, el 2 dividimos entre 2. Aquí nos daba 1. Bajábamos los otros números tal cual. ¿Ok? Y luego podemos dividir todo entre 3. ¿Ok? Si hacíamos esto, aquí nos va a salir 1. ¿Ok? Aquí ya tenemos el 1, solamente lo bajamos. Y aquí 6 entre 3 nos vuelve a dar 2. Entonces volvemos a dividir entre 2. Aquí tenemos 1, 1, 1. ¿Ok? ¿Y qué hacíamos después? Pues recuerden que es multiplicar 2 por 2, por 2, por 3, por 2. ¿Ok? Con eso ya obtenemos el mínimo común múltiplo. Si hacemos esa división, perdón, esa multiplicación de 2 por 2, por 2, por 3, por 2, nos va a dar el número de 48. Entonces, con el 48 va a ser el mínimo común múltiplo que obtuvimos, O sea, ¿vale? cuando ya no alcanza para dividir, se pone 1. No, no es que no alcance, sino es que como ya llegaste a la unidad, solamente se queda en 1, ¿vale? Sí, gracias. No, no es que alcances, sino que vas a quedar en la unidad, o sea, que te quede 1, ¿vale? Entonces ya obtuvimos el mínimo común múltiplo que es 48, ¿ok? Entonces ese mínimo común múltiplo pues ya lo conocemos, ¿ok? Yo lo hago así para que no me tarde más, ¿no? En hacerlo en Word directamente, ¿vale? Entonces el mínimo común múltiplo que nos dio fue 48. Entonces yo pongo 48 como el mínimo común múltiplo, ¿sí? Entonces aquí puedo yo también hacer el procedimiento de dos formas diferentes. Yo les voy a explicar que, bueno, que para mí es la más o el más sencillo, ¿sí? El 48 o cada uno de estos números los dividimos, ¿ok? El 48 se divide entre cada uno de estos, entre el 2, entre el 8, entre el 12 y después entre el 24. ¿Ok? Y el resultado que obtienes se multiplica por el 6, por el 5, por el 4 y por el 10 respectivamente. ¿Ok? Entonces, si hacemos esto, pues nos va a quedar así. ¿Vale? Entonces, miren. Tenemos que es 48 entre 8. ¿Ok? 48 entre 8 nos va a dar 6. Y luego el 6 lo multiplicamos por 5. 6 por 5, 30. Luego más, porque estamos sumando. Ahora el 48 lo dividimos entre 12, me va a dar 4. Y luego 4 por 4 nos va a dar 16. ¿Vale? Luego menos, y luego 48 entre 24, ¿sí? Me va a dar el resultado de 2. 48 entre 24 me va a dar 2. 2 por 10 nos va a dar 20. ¿Ok? Entonces aquí nos va a dar 20. Hacemos la respectiva suma de arriba, que es 30 más 16 menos 20, nos va a dar un total de
26. ¿Ok? 26 48avos. Eso recuerden que lo tenemos que simplificar. Lo podemos dividir entre 2, nos va a dar 13 y aquí 13 24avos. Ya con esto, como sabemos o como vemos, aquí pues ya no se puede simplificar. ¿Ok? Ya no se puede simplificar, entonces este sería el resultado. ¿Vale? Ahora vamos a ver la siguiente operación. ¿Ok? Pero vamos, como les digo, un tipo máximo común divisor. ¿Por qué un máximo común divisor? ¿Ok? Aquí va a ser, vamos a identificar cada uno de los denominadores, ¿sí? Por decir 8, 12, 24, ¿sí? Vamos a identificar y vamos a ver cuál es el número que divide a todos, ¿ok? Esto pues nos va a funcionar, ¿vale? Para hacerlo más sencillo, ¿ok? Y nuevamente, esto nos basamos en las tablas de multiplicar, ¿ok? Entonces, hay que basarnos en las tablas de multiplicar, ¿vale? Entonces, yo puedo buscar un número que va a dividir a todos, ¿vale? Entonces, el número normalmente es el más alto. Entonces, el 24, así yo identificando con las tablas de multiplicar, ¿ok? Veo que puede dividirse entre el 12 y puede dividirse entre el 8. Entonces, yo puedo poner aquí 24. Y hacemos el mismo procedimiento que vimos anteriormente. Entonces, 24 entre 8, ¿cuánto nos da? Nos da 3, ¿no? Entonces, 3 por 5, 15. Luego, más. Y aquí hacemos lo mismo. 24 entre 12 nos va a dar 2. 2 por 4 nos va a dar 8. Y luego 24 entre 24 nos va a dar 1. Y 1 y 1 por 10, pues nos va a dar 10. Con esto hacemos las operaciones. 15 más 8 nos va a dar 23 y luego 23 menos 10 nos va a dar 3. Y aquí pasamos el 24. Entonces, si yo uso un procedimiento, vean las diferencias entre estos dos procedimientos. En la parte de arriba, que hicimos el mínimo común múltiplo, pues lo único que hace la diferencia es de que los números son un poco más grandes, ¿sí? Y otra, que hay que hacer la simplificación de la fracción, ¿vale? Y en el procedimiento número 2, que es el de abajo, ¿ok? Aquí, si se dan cuenta, fueron operaciones más sencillas, multiplicaciones y divisiones más sencillas, y inmediatamente nos da, ahora sí que, el resultado simplificado, ¿no? Entonces, vean esas dos diferencias. Ahora, para hacer el procedimiento como en la parte de abajo, ¿ok? Aquí sí hay algo muy importante que tienen que identificar, ¿ok? Tienen que identificar los números, perdón, los denominadores, ¿ok? Para saber si pueden hacerlo como un tipo máximo común divisor, ¿ok? Entonces, esa es la única diferencia. Van a identificar los denominadores. Ya con eso, si los denominadores son múltiplos, pues hacen el procedimiento como en la parte de abajo, ¿ok? Del procedimiento 2. Y si los numeradores no son múltiplos, pues ya lo tienen que hacer como el procedimiento número 1, que fue obtener el mínimo común múltiplo.